tardes, muchas gracias por su presencia. Bueno, estamos acá en la mesa, no quiero equivocarme en el nombre de la mesa, porque me equivoco en esas cosas. La lengua española en sus diccionarios, así se llama esta mesa. Y en esta ocasión contamos con la presencia de las profesoras Ana María Castillo, Soledad Chávez e Irene Renau. Me permito presentarlas. María Natalia Castillo es profesora asociada de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, máster en Lexicografía Hispánica y magíster en Lingüística. Especializada en Sociolingüística y Dialectología del Español, Lexicografía y Lexicografía y Metodología de la Investigación Lingüística. Ha trabajado en la elaboración de diccionarios académicos y ha realizado investigación centrada en el nivel léxico del español de Chile, interdisciplinaria en salud y educación, de implicancias aplicadas. En 2022 obtuvo el premio Rodolfo Oroz de la Academia Chilena de la Lengua por su Diccionario Léxico Básico del Español de Chile. En realidad, ahí tengo que ser, voy a reiterar, por su Diccionario Léxico Básico del Español de Chile. Ahí tengo que llegar. Aquí está por si acaso. Muy bien. Tenemos también a la profesora Soledad Chávez, directora del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. Es profesora asociada e imparte cátedras de lingüística románica, historia de la lengua española y lexicografía española. Es doctora en estudios hispánicos, máster en lexicografía hispánica y magíster en lingüística. Se dedica a la lexicografía, tanto en la elaboración de diccionarios como en su historiografía y crítica. Es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua desde 2021. Actualmente investiga en lingüística misionera en Chile, lexicología y en historiografía de la lingüística aplicada. Es autora de los libros Elementos de lexicografía hispanoamericana fundacional y de Diccionarios del fin del mundo, que ya que estamos en esto, muy bien, muchas gracias. Y también nos acompaña la profesora Irene Renau, que es profesora adjunta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es doctora en lingüística aplicada, ha colaborado como redactora en diccionarios y es miembro asociado y profesora del European Master in Lexicography del programa Erasmus Mundus. Es coeditora de Lexicografía Hispánica de Routledge Handbook of Spanish Lexicography de 2024. Ha dirigido proyectos de investigación sobre análisis de corpus aplicado a la identificación del significado léxico y actualmente investiga en un proyecto Fondesit acerca de la detección y clasificación de metáforas en sustantivos y verbos del español. Es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, miembro fundador del grupo de investigación TECLING de Tecnologías del Lenguaje y fundadora e investigadora del software Stilector de apoyo a la escritura académica. Bien, en lo que sigue, entonces, voy a dejar a que las profesoras, cada una de ellas, pueda explayarse, no demasiado para que tengamos tiempo para otras cosas, pero explayarse respecto de sus especialidades disciplinares en lo que toca al tema de esta mesa. Y para hacerlo por orden alfabético, tal como dice la presentación, parto por la profesora Castillo. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser breve y nosotras somos, no voy a decir más desordenadas porque somos las tres lexicógrafas, pero no hemos traído, creo, mucho para leer. Queremos darle énfasis a la conversación. Yo quiero mencionar solamente 3 aspectos que me parecen fundamentales de los aportes al ámbito lexicográfico de nuestro homenajeado, el doctor Humberto López Morales. Por una parte, la necesidad de implementar en lexicografía, de traer a la lexicografía la investigación basada en datos empíricos. Esto que tarde llegó a la lingüística, mucho más tarde llegó a la lexicografía. Es algo que tiene quizás 40 años, y digo quizás porque aún hoy se siguen haciendo diccionarios que no están basados en material empírico o que consideran algún material empírico pero que no lo seleccionan a partir de alguna técnica de muestreo que sea representativa, ni tampoco analizan estos datos empíricos con un criterio estadístico, ¿verdad? Sino que observan a lo mejor algunos datos con una visión un poco más impresionista.
Entonces, este primer aporte iría por traer esta mirada en la lexicografía a partir de datos duros. Lo segundo, la introducción de los estudios léxico-estadísticos en el mundo hispánico. En ese aspecto, su contribución fundamental es el léxico disponible del español de Puerto Rico, que es la base a partir de la cual surge todo el proyecto panhispánico de léxico disponible, que cuenta con una infinidad de estudios de réplica en todo el mundo hispánico. Otros estudios que él realizó y en los que ha sido también un pionero en el mundo hispánico son todos los estudios relacionados con riqueza léxica. Muchas veces se habla de riqueza léxica en español, pero no se define. Entonces, él realizó estudios de riqueza léxica nuevamente con una base científica, con una base estadística. Otro aspecto que me parece importante mencionar es el apoyo consistente, tanto desde el ámbito, digamos, teórico, metodológico, como en el aspecto práctico, a la elaboración de léxicos básicos en el mundo hispánico, incluyendo, dejémoslo ahí, algún tipo de mecenazgo al respecto. Por último, quisiera mencionar como también una obra fundante, en mi opinión, y que lo refleja de cuerpo entero, la elaboración del Diccionario de Americanismos de la SALE, de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que surge bajo su dirección, que es realmente, para los que han estudiado otros diccionarios de ismos, es un aporte gigantesco, es un mega proyecto, y del que solamente voy a decir que es un trabajo colaborativo, como ha sido Humberto, ¿no es cierto?, la búsqueda de la unidad del mundo hispanoamericano, que es un diccionario no purista, que tiene un innovador sistema de marcas de variación traídas desde la sociolingüística, que también es algo muy poco frecuente, de hecho, que no existía, digamos, antes de este proyecto. Por último, mencionar que en este diccionario se refleja muy nítidamente, como también se empieza a reflejar en otros diccionarios previos, por ejemplo, en el de 2001 de la RAE, el ex diccionario de la RAE, ¿no es cierto?, Lloyd Dele, esto de emparejar la cancha, podríamos decir que ya no sean los diccionarios de la RAE, de la Real Academia Española, sino que sean diccionarios de la ASALE, y que surge de esta mirada que ha sido reiterada durante toda la jornada de buscar la unidad, de rescatar la variación lingüística del español, que dejen las variedades de ser consideradas como una desviación, sino que sean también tomadas en consideración, y esto se refleja en que se tomen en consideración las voces de las distintas academias del mundo hispanoamericano, y que todas estas voces, como ya lo indicaba el director de la academia, ¿verdad?, vengan ahora a consensuar las distintas versiones de las obras académicas. En este sentido, el impulso de Humberto López Morales ha favorecido drásticamente los vínculos entre las academias de la ASALE y han permitido que la actual lexicografía hispánica sea muchísimo menos eurocéntrica, sea muchísimo menos reticente al cambio lingüístico. Muchas gracias. Ahora los dejo con la profesora Chávez. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar brevemente de uno de los diccionarios que mencionó Natalia, el diccionario de americanismos. Fíjense que el interés por el americanismo léxico, ¿no?, viene de larga data, viene del siglo XVIII, de la década de los 80 del siglo XVIII. Fíjense que era un militar ecuatoriano, Antonio Salcedo, que redactó un monumental diccionario geográfico, y en uno de los volúmenes de este monumental diccionario geográfico aparece un pequeño diccionario de americanismos, y ahí parte todo. Bueno, uno puede tener sus críticas, hoy por hoy hay críticas respecto a estos ismos. Luis Fernando Lara lo argumentó de una manera brillante, pero sea como sea, siempre hay un interés por ilustrarlos, por definirlos y por describirlos. ¿Y por qué?
porque el diccionario de la lengua española resulta ser siempre insuficiente. A mí no me gusta, bueno, yo creo que todos los que hacemos diccionarios no nos gusta criticar los diccionarios. Al contrario, cuando uno está ahí dentro redactando un diccionario, elaborando la planta, se da cuenta cuánto trabajo hay ahí dentro. Entonces uno lo que hace es usarlos, leerlos y agradecerles. Entonces, ¿qué pasa? Que uno siempre dice lo que no hay en el diccionario de la academia y mira, bla, bla, bla. Bueno, el diccionario de la academia no nació siendo un diccionario hispánico desde un primer momento. La idea, cuando se funda la Real Academia Española, era redactar una serie de diccionarios, ¿no? Al final eso no resultó. Bueno, resultó y no resultó. Entonces, ¿qué pasa? Este diccionario, el que conocemos ahora, es un conglomerado, ¿no? Un constructo, un engranaje que a veces resulta difícil de manejar. ¿Y eso qué ha implicado? Que a lo largo no puedo decir de la historia de la lengua, porque los diccionarios ustedes saben que son productos modernos. De los últimos tiempos ha habido estos intentos, ¿no? Unos intentos loables. Malaret, por ejemplo, puertorriqueño, en la década del 20 del siglo pasado publicó un muy buen diccionario de americanismos que fue reeditándolo. ¿Quién más? Francisco Santamaría, mexicano, político, también publicó, es el que más me gusta a mí, a mi juicio, el de americanismos, que lo publicó en la década del 40. Al otro lado del océano, Morínigo, se me olvidaba Morínigo, paraguayo, publicó en los 60 un muy buen diccionario de americanismo. Y fíjense que desde Alemania, en la Escuela de Augsburgo, un grupo de lexicógrafos se dedicó a trabajar justamente en los americanismos. Nunca lo lograron a todo esto. Dijeron, la única manera de hacer un buen diccionario de americanismos es hacer por partes los diccionarios, que son los diccionarios de la Escuela de Augsburgo, proyecto maravilloso dirigido por Günther Hensch. Yo, ¿cómo conocí a Humberto López Morales? Lo conocí en la Escuela de Lexicografía, con unas clases maravillosas, los que tuvimos suerte de tenerlo como profesor, un tipo con una energía, con un sentido del humor, con un desplante, con una brillantez y al mismo tiempo una simpleza para hablar, ¿no? Cosas difíciles, que es la gracia, ¿no? Hablar cosas difíciles de manera simple, partió enseñándonos a nosotros cómo colaborar en este megaproyecto. Este megaproyecto que partió el año 2004 y, como bien dice Natalia, con una visión muy interesante y muy innovadora. De partida, la idea era que cada uno de los que nos íbamos formando en la Escuela de Lexicografía en Madrid, luego nos fuéramos becados a colaborar en este diccionario, un diccionario maravilloso, monumental, con unos apéndices interesantísimos donde hay gentilicios, nóminas de lenguas indígenas dormidas, vivas, nombres, cuestiones de numismática, por ejemplo. Es un diccionario muy interesante. ¿Y por qué es una maravilla? Porque está en línea. Es el único proyecto de americanismos que está en línea y que uno puede consultar. Fíjense que una de las últimas veces que yo hablé con él, debe haber sido como el año 2012, 2013, 2012, Congreso de Lexicografía en Madrid. Lo encontré bastante triste estaba. ¿Por qué? Porque la gente le criticaba el diccionario. ¡Ay, pero mira, por qué se repiten acepciones! Porque no sé si han visto cómo está conformada la microestructura de ese diccionario. Es compleja, es interesante, es riquísima. Bueno, es la primera instancia, ¿cierto?, que se incluye la sinonimia en un proyecto académico. Vieron que la última edición, la última versión del DLE tiene sinonimia y vaya que nos ayuda la sinonimia. Partió ahí y a la mano. Y decía, claro, era un tiempo limitado. Ustedes saben que hacer un diccionario es caro. Ahí trabajó Repsol, la Junta de Andalucía también, si mal no recuerdo, pero con un tiempo limitado. Y había que hacer lo que se podía hacer en el tiempo estimado. ¿Y él qué hizo entonces? Hizo este proyecto, ¿no?, coordinado. Y yo espero, ¿no?, así como en el Diccionario Panhispánico de Dudas me estoy alargando, que se pueda hacer una reedición. Una reedición se lo debemos a Humberto. Eso, muchas gracias.
continuación pasamos a la exposición de la profesora Renau. Hola, buenas tardes. Bien, yo sí que he traído mi escrito, sí que voy a leer y voy a hacer un comentario breve sobre una reflexión sobre qué es un diccionario y cuál es el valor de los diccionarios en la ciencia y en el avance de la humanidad en general. Y la anécdota viene porque bueno, hace mucho tiempo leí en un libro una cosa que ahora les contaré, en un libro de historia de la lingüística, cuál fue el primer documento de reflexión lingüística de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces tuve una grata sorpresa al leerlo, ahora van a leerlo ustedes también, van a escucharlo. Y esto me permite hacer una muy breve, una especie de elogio del diccionario y por qué le debemos tanto al diccionario los seres humanos. Los diccionarios tienen una condición privilegiada en la historia de la humanidad. El historiador Bertil Malmberg dice sobre ellos, abro cita, la lingüística está bien representada en las tablillas escolares acadias. Muchas de ellas están llenas de listas de combinaciones de sustantivos y formas verbales que atestiguan el análisis puramente gramaticales. Durante el último cuarto del segundo milenio, los sumerios fueron conquistados por los acadios. A partir de ahí, los profesores sumerios comenzaron a crear los primeros diccionarios bilingües conocidos. Cierro cita. Estos primeros diccionarios, que proporcionaban una palabra en sumerio y su equivalente en acadio, son las obras lingüísticas más antiguas, pero no solo eso, también fueron, junto con las tablillas de cálculo, los vestigios escritos más antiguos conservados. Surgieron de la necesidad de que dos culturas se entendieran entre sí, del ansia por descifrar secretos y de la avidez interminable de conocimiento que siempre ha caracterizado al ser humano. Cuenta el historiador Yuval Harari que los estudiantes de esa antigua Mesopotamia se sentaban a aprender de memoria esas listas de palabras y cuando no se las sabían, el maestro les daba con un palo. Dejando de lado la muy mejorable pedagogía de los sumerios, muchas cosas fascinantes ocurrieron cuando el primer alumno de esas escuelas entró en el aula hace 4000 años a aprender una lengua gracias a un listado de palabras. Observamos los rudimentos más antiguos del pensamiento lingüístico que han llegado hasta nosotros, los primeros intentos de programas de enseñanza de lenguas, las primeras traducciones, una de las primeras tecnologías de la información y de la comunicación conservadas, la escritura, una primitiva lexicografía. La filósofa Julia Kristeva explica que estos complejos documentos que permitían descodificar la lengua sumeria y su escritura fueron llamados ciencia de las listas. Eran y son aún los diccionarios actuales un complejo sistema semiótico que otorga el poder del saber y de la palabra a quien lo usa. Hace tanto tiempo que usamos diccionarios que ya nos hemos olvidado de la función fundamental que ejercen en la cultura y en su transmisión. Mi directora de tesis, Paz Bataner, me decía que hace tiempo que los diccionarios son las obras lingüísticas más populares. ¿Quién no ha consultado alguna vez un diccionario? Es más, ¿quién no consultó un diccionario ayer mismo o esta mañana? Ahora, con los cambios tecnológicos, consultamos diccionarios sin darnos cuenta. Son indexados y presentados en los buscadores de Internet, de modo que ni siquiera es necesario acceder a la página para consultarlos. Aparecen de repente al clicar 2 veces sobre una palabra en nuestro ebook. Son integrados en los procesadores de texto que corrigen lo que escribimos, etc. Esto nos resulta sin duda cómodo, pero tiene el inconveniente de que invisibiliza la obra y a quienes la hicieron y diluye las fronteras del diccionario, convirtiéndolo en un retal de información desconectado del resto de retales que antes formaban una sola pieza. Los diccionarios y otras obras similares también están ejerciendo desde hace décadas un papel en el desarrollo de la inteligencia artificial, tan importante como silencioso. Están alimentando los sistemas de aprendizaje automático y, más recientemente, los sistemas de aprendizaje profundo y, a partir de ellos, la inteligencia artificial generativa. ChatGPT es fruto, en parte, a través de los milenios, de lo que ocurrió un día en Mesopotamia en clase de lengua. Los diccionarios, por tanto, merecen su lugar entre las contribuciones al desarrollo científico y tecnológico y merecen no solo ser usados, sino también ser estudiados. Todo cabe en un diccionario y los lexicógrafos pueden decir con Terencio, nada humano me es ajeno. El profesor Humberto López Morales, a quien hoy rendimos un muy merecido homenaje, ha contribuido sin duda a la creación y al estudio de los diccionarios, del léxico y de la lingüística en general.
Fue de los primeros especialistas en lengua española en proponer una metodología de la investigación en lingüística y fue pionero en aplicar la estadística al estudio del léxico, entre muchas otras contribuciones de gran valor para hacer mejores diccionarios. Su índice de riqueza léxica para medir la cantidad de vocabulario de un texto todavía se utiliza hoy y puede perfectamente trasladarse a un algoritmo para procesamiento del lenguaje natural. Por todo ello, tiene nuestro más sincero agradecimiento y a ustedes, gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a las tres, en realidad. A continuación, la idea es poder generar una conversación que sea eso, una conversación, y por lo tanto, estos temas que voy a poner sobre la mesa no son propiamente una pregunta específica dirigida a una de ustedes tres, sino más bien algo que podamos compartir y podamos conversar. De ser eso, digamos, si está a la altura, digamos, lo que estoy planteando. Veremos. Yo quería partir por algo bien general. Hay algo que escribía hace 37 años Luis Fernando Lara. Decía que el diccionario es más que un mero catálogo descriptivo del léxico. Es la presentación de una realidad social y de una memoria colectiva que constituye el punto de referencia de todo hablar que quiera tener sentido para la sociedad. Digamos, parto de esta incitación a partir con ese pasaje de lo que decía el profesor Lara, para preguntarles, ¿no? O para preguntarnos todos, ¿no? ¿Qué puede sugerir hoy esta afirmación? ¿Cómo se dibuja hoy el perfil de los diccionarios? Bueno, tengo muy presente lo que dijeron las tres a propósito del momento en que nos encontramos y la circunstancia en que los propios lectores, usuarios, por dónde los toman y qué sentido les encuentran. Bueno, a los diccionarios en general y a los diccionarios de la lengua en particular. No sé quién querría, o hacemos la misma rotación del origen. Profesora. Somos muy ordenadas, ¿ven? Finalmente, los lexicógrafos ahí, estamos de la A a la Z, Sí. Así que... me ha pasado esto, ¿eh? Cuando estaba haciendo mi diccionario había gente que, así como por empatizar conmigo, me decía, ¿y vas adelantada? ¿En qué letra vas ya? En fin. Bueno, tengo que decir que no sé la opinión de Irene, pero creo que puedo hablar un poco por las dos. Tú vas a responder, obviamente, pero decir que somos bastante fan de Lara. Así que estamos completamente de acuerdo con la afirmación. Y simplemente agregar que esto que es algo fundamental de los diccionarios, o sea, el ser depósitos de la memoria colectiva, el ser reflejo de la realidad social, el ser obras de referencia, justamente es lo que los hace objetos tan complejos, lo que genera que los seres humanos, los usuarios, tengan ciertos anticuerpos porque entró una palabra, porque salió la palabra, porque está tal acepción, ¿por qué le pusieron esta marca? ¿Por qué no está esta palabra que yo uso? No les interesa lo que pongamos en las gramáticas, ¿verdad? La ortografía les interesa un poco, cuando les tocamos algún tilde que estaban acostumbrados a poner les interesa, pero los diccionarios pueden enfurecer a la gente. La cantidad de cartas al director de usuarios enfurecidos, porque ¿cómo es posible que la academia haya hecho esto, haya aceptado tal cosa, etcétera? Y eso es ¿por qué? Porque me están tocando mi memoria, me están tocando a mí, de alguna manera, contenido en ese diccionario. Solamente eso. Sí, complementando a Natalia, fíjense que genera problemas. En 1900 se publicó un diccionario aquí en Chile, Voces usadas en Chile, de Aníbal Echeverría y Reyes, abogado, filólogo también. Fíjense que es la primera vez que aparece un estudio completo del español de Chile, son 50 páginas, es una radiografía maravillosa, pero este hombre intentó ser lo más descriptivo posible dentro de sus límites y lematizó condón. Ya condón había sido lematizado por primera vez en el diccionario de Domínguez, el gran Domínguez que murió en una barricada en España. Y también causó revuelo. Aquí causó revuelo, poco menos que Echeverría y Reyes venía a pervertir a la juventud por haber incorporado condón. Lo que quería Echeverría y Reyes era dar cuenta
de la realidad. Así de simple. Eso sucede con los diccionarios, ¿no? Pero también dentro, en la cocina, también se generan revuelos. Fíjense que cuando uno está, nos ha tocado a los que hemos pasado justamente por esta formación lexicográfica, sobre todo colaborando con proyectos de la Real Academia, que cada cierto tiempo llegan unos documentos maravillosos que se llaman enmiendas, adiciones y supresiones. La Real Academia envía un documento y dice: miren, estamos enmendando esta definición, estamos adicionando este artículo lexicográfico, queremos suprimir esto. Hoy por hoy es más rápido, antes era más lento, hoy por hoy todos los años aparece este adelanto que genera siempre revuelo, porque se incluyen muchos anglicismos o qué sé yo. Hoy Paco comentó muy bien en la mañana que desde que la lengua es lengua está incorporando préstamos, ¿no? Ya el latín tenía muchísimos préstamos. Y fíjense que en un momento cuando yo fui becaria y tenía que de alguna manera dar cuenta de estos documentos en la comisión con los señores académicos, cuando yo todavía no era académica, estaba la propuesta de suprimir bagauda. Y a mí me dolía que se suprimiera bagauda. ¿Y por qué yo sabía de bagauda? Porque bagauda aparece en la historia de la lengua española de Rafael Lapesa, ¿no? En la antigüedad tardía, ¿no? En los inicios oscuros de la Edad Media, ¿qué pasó en la península ibérica? Había hordas de bagaudas. Entonces yo pensaba justamente en aquel estudiante que iba a leer el libro de Rafael Lapesa, ¿y qué hace uno con los diccionarios? ¿Va a buscar perro, gato? Bueno, quizás sí, quizás en un juicio el abogado va al verbo haber, las funciones del diccionario, pero por lo general uno va a buscar al diccionario la palabra que no conoce. Pero como fue una pelea, me acuerdo, porque claro, no todo el mundo se dedica a la historia de la lengua española, ni todo el mundo va a leer el libro de Lapesa, pero lo logramos. Sigue bagauda en el diccionario. Otra palabra que querían eliminar era bretoniano, pero bretoniano, claro, yo lo asocié de inmediato a André Breton, ¿no? El gran surrealista, pero no, era Bretón de los Herreros. Lo que pasa es que acá en Chile no leemos a Bretón de los Herreros, pero Bretón de los Herreros es un gran poeta y un gran referente del romanticismo español del XIX. Y aquí también decían, pero ¿quién conoce a este Bretón de los Herreros? Yo no, pues sí, tiene que incorporarse. Entonces, pero Sole, si es por eso hacer un diccionario gigante. Pero bueno, tiene que estar Bretón de los Herreros. Es más, tiene que estar también bretoniano derivado del padre del surrealismo. Y lo logramos también. Entonces está, para que vean, ¿no?, cómo se va armando un diccionario. Gracias. Bueno, yo, por virar un poco de tema, ¿por qué no hay un diccionario en el que estén todas las palabras del español? ¿Por qué no tenemos ese diccionario? Cuando hay muchísimas más palabras en español de las que figuran en los diccionarios. En los diccionarios hay una selección muy... Ahora Soledad estaba hablando de estas diatribas, ¿no?, ¿qué hacemos? ¿La metemos? ¿La quitamos? El diccionario es online hace tiempo ya. No tenemos problemas de espacio y no sé en el diccionario de la lengua española, pero a mí me gustaría pensar que una de las lenguas más habladas del mundo tiene un diccionario donde están todas las palabras. Esto, que es un poco ingenuo, esto que acabo de decir, porque uno me puede replicar, bueno, ¿y cuáles son, no? Bueno, pero seguro que son muchas más de las que están registradas. Y además hay distintos tipos de tradiciones lexicográficas. Entonces, los británicos tienden a meter muchas más palabras que nosotros, porque nosotros decimos, bueno, tú ya harás la ecuación, ¿no? O sea, no voy a poner todos los adverbios en mente porque tú ya sabes cómo se hacen y ya sabes lo que significa. O muchos adjetivos terminados en ble o cosas así, ¿no? Pero primero, no es tan cierto eso. No es tan fácil exigir al usuario que haga esa ecuación morfológica, semántica de adivinar cuál es la palabra. Pensemos también en español lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Y en segundo lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no la puedo poner, ¿no? Y puedo explicar lo que significa. Entonces, he cambiado de tema porque me ha parecido que
porque quería dialogar y porque me ha parecido que las compañeras habían contestado muy bien, pero quería decir que somos fans de Lara. O sea, aquí no hay nadie que no sea fan de Lara. Y si lo hay, puede salir inmediatamente, no, no es cierto. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de incorporar también algunas inquietudes que pueden surgir, digamos, de la experiencia, como quien dijera, del hablante de a pie, no del Lego, digamos. En este caso, yo mismo. Años atrás me tocó escuchar en un programa de radio a un famoso exfutbolista que estaba haciendo, en fin, recibía las pullas de sus compañeros de panel porque usó una palabra legítima como cualquier otra, ¿no? La palabra inhabitual. Y sus compañeros de panel lo apuntaron con el dedo, se burlaban de él, porque en fin, vieron el DLE, no sé, en línea lo habrán visto, y decía, bueno, esa palabra no aparece ahí. Por lo tanto, no existe. Por lo tanto, no existe. Ahora, uno se ríe, pero finalmente muchas veces uno se ha pillado a sí mismo diciendo, oye, pero esa palabra no existe. Bueno, ¿qué es lo que dota de existencia una palabra? Es una pregunta, me parece también bien legítima, pero también, ¿qué dicen estas inexistencias del rol que se atribuye, que atribuimos todos los hablantes a los diccionarios? Bueno, va de la mano, por supuesto, con la legitimidad de construir palabras. No siempre pienso en la gramática descomplicada de Grigelmo, y él dice en el prólogo, no aparece descomplicado en el diccionario, pero bueno, es una construcción legítima. No sé, ¿cómo ven un tema de este calado? Bueno, volvemos a Luis Fernando Lara, no podemos abandonarlo al parecer, con esta idea, ¿no es cierto?, del valor de verdad contenido en los diccionarios y, por lo tanto, como el diccionario tiene valor de verdad, es, por lo tanto, un peso y es, por lo tanto, algo que genera una gran responsabilidad ética en el lexicógrafo, porque lo que ponga ahí existe mágicamente. Ahora, es verdad lo que muy bien dice Pablo. Nosotros sabemos teóricamente que eso no es así, que la existencia evidentemente es anterior a la descripción. Pero creo que todos también podemos caer en esto, ¿no? De decir, oye, qué rara esta palabra, no es así. Y cuando decimos no es así, también estamos cayendo, de alguna manera, en el no existe. Esto se relaciona directamente con lo que mencionaba Irene, ¿verdad? ¿Por qué si hoy en día, usando diccionarios en línea, que en principio podemos poner palabras, ¿por qué no las ponemos todas? Bueno, por este principio, ¿no? De que yo tengo una responsabilidad ética como lexicógrafo, de que sé que necesariamente estoy estandarizando, incluso cuando lo único que yo quiero hacer en mi vida es describir, yo sé que alguien va a tomar eso y a partir de lo que yo puse en el diccionario va a deducir cómo se escribe una palabra, qué significa esa palabra y si puede o no usarla en tal o cual situación. No me puedo desprender de eso. Eso es algo que hace muchos años, en un artículo muy viejito que a lo mejor existe aún por ahí, que publiqué en Onomásén, estoy hablando en la década del 90, cuando yo tenía unos 12 años. En ese momento hablé de que existía una normatividad intrínseca en los diccionarios y una normatividad extrínseca. La intrínseca venía del diccionario mismo y la extrínseca es la que aportaba el lector. El lector que tomaba esto, que se hizo para describir, y lo consideraba como la Biblia. Creo que he respondido parcialmente. Bueno, y también retomando lo que comentaba Irene, podemos poner todas las palabras, bueno, más allá de estos aspectos éticos, de estos resquemores que podamos tener, también hay un problema metodológico. ¿Existe la posibilidad de que yo describa la totalidad de la lengua, que describa la totalidad del léxico, considerando justamente que el léxico es el nivel de la lengua más permeable al cambio lingüístico y que es donde están introduciéndose todo el tiempo nuevos elementos y desapareciendo otros? Es muy probable que en el momento en que yo termine de tomar mi foto, ya la foto se movió, ¿verdad? Por lo tanto, incluso si yo quiero poner todo, siempre me va a quedar algo fuera. Eso es. Bueno, el director hablaba hace un rato del cheque de Bello, que me encantó. Pero fíjense que en Chile tenemos suerte, porque a las décadas llegó un señor alemán, bueno,
no era señor, de haber tenido unos 27 años, 28, 26 cuando llegó, claro, en el gobierno de Balmaceda llegó, de hecho llegó a levantar el departamento de lingüística, era Rodolfo Lenz, vino con Federico Hansen. Venía a enseñar inglés, venía a enseñar francés, venía a enseñar italiano, en el barco aprendió papiamento, escribió rápidamente una gramática del papiamento, aprendió español perfecto a tal punto que escribió una gramática maravillosa y que ha envejecido estupendamente, ¿no? La oración y sus partes, y quedó maravillado con el español de Chile. Andrés Bello cuando llegó quedó horrorizado con el español de Chile, a diferencia, Rodolfo Lenz le encantó y de inmediato propuso su tesis, ¿no? De que el español de Chile es un español con sonidos araucanos, que fue muy refutada, pero en las últimas décadas se han levantado, ¿no? Se han estudiado nuevamente algunas de sus tesis. Pero bueno, a lo que voy, Rodolfo Lenz le llamaba mucho la atención ya en el departamento del Instituto Pedagógico que los profesores de castellano discutían entre ellos sobre tal o cual palabra y se van a un diccionario y comentan, esto no existe. O sea, ya de aquella época en Chile. Y no es tal, ¿no? No es tal. Lo que pasa es que el diccionario siempre va a estar un poquitín más atrasado de lo que es la lengua, ¿no? Siempre va a estar un poco más atrasado. Y me encantó, Sigfrid, que citaras tanto a Coserio, porque yo también soy coseriana, soy fan de Coserio, o sea, soy fan de Lara y también soy fan de Coserio. ¿A qué voy con esto? ¿No? Que Coserio habla, ¿no? De los universales, y uno de los universales que él trata también, ¿no? Es la creatividad. Tú hablaste de la energía, ¿no? O sea, está en constante creación la lengua. Hay un texto que vamos a celebrar en 2 semanas más en mi facultad, cumple 70 años este año, un estudio, un tratado de lingüística románica de Coserio que publicó en 1954 en Montevideo. Y allí él justamente habla de esta necesidad del hablante de estar creando lenguaje. Si un lenguaje se estanca, se queda dormido. Y en esa necesidad de ir creando lenguaje está la derivación, o sea, elementos ahí de composición. Bueno, también está la composición y está el préstamo. Son estas 3 líneas en las que se va creando lenguaje, pero eso se estaba dando todo el tiempo. A mí, más que inhabitual, me gusta el Chispeza de Gary, porque ese es un súper buen ejemplo, ¿no? de neología. ¿Qué hizo ahí Gary? Tomó 2 elementos del sistema lingüístico, chispa y esa, ¿no? Y crea este elemento. Esto se ha dado siempre, ¿no? Coserio en este texto que este año cumple 70 años lo reflexiona en torno al latín vulgar. Y uno dice, esto se da en todas las lenguas. Y por lo tanto, insisto, el diccionario como espejo, porque eso dice Lara en su texto, es un espejo, un reflejo de la sociedad, va a estar siempre un poquitito más atrás. Nos encantaría que estuviera a la par, pero yo creo que poco a poco eso se va logrando, ¿cierto? Gracias. No, gracias. Pues, a ver, sobre las palabras que cómo incluirlas o si se deben incluir o no, es un poco volver a lo mismo, ¿no? Tiene que quedar claro qué es lo que va a aparecer en el diccionario, qué tipo de diccionario es y cuáles son las reglas del juego. Esto no queda siempre claro. Los prólogos de los diccionarios a veces no son claros en ese sentido. Entonces, la gente va buscando cosas en el diccionario que no tendría por qué buscar, ¿no? O sea, a mí no me gusta culpar al usuario. Somos nosotros los que no explicamos bien lo que tienen que buscar y lo que no. A veces pasa al revés, o sea, se quejan de que esté una palabra, ¿no? Una palabra, por ejemplo, despectiva, ¿no? Tienen que estar porque es un derecho saber que esa palabra es despectiva. Tienen que saberlo. Lo que pasa que a lo mejor no lo tiene que saber un niño de 8 años, porque ese diccionario no es para un niño. Entonces, todas esas cosas no siempre quedan claras. Y hay ideas populares sobre los diccionarios, incluso se habla de el diccionario. Esto no está en el diccionario. ¿Cuál de ellos? Hay decenas de diccionarios del español actual publicados y quizá más de decenas, o sea, hay realmente muchos diccionarios actuales. Ahora, hay que encontrar todavía el método adecuado de incorporación de nuevas palabras al diccionario.
tanto desde el punto de vista teórico como metodológico. El léxico se mueve mucho, salen neología léxica y semántica, sale no digo cada mes, pero cada medio año ya tenemos cambios que vale la pena incluir, ¿no? Uno de los más recientes eventos que provocó neología en castellano fue la pandemia, ¿no? Entonces, en la pandemia tuvimos, ahí fue un escenario del papel social que representan los diccionarios y también fue un escenario del papel que no representaron los diccionarios, porque cuando todo el mundo sabía lo que era el COVID, todo el mundo sabía darte una lección de COVID, los niños de 5 años sabían lo que era la COVID, el diccionario todavía no tenía incluida la palabra COVID. Entonces, ahí fue con retraso el diccionario. Entonces, el diccionario que tiene unos métodos de incorporación de nuevas palabras rápidos y eficientes, tiene un mejor papel social que evidentemente ejerce el diccionario, pero hay que ponerse un poco con el tema metodológico, en mi opinión. Totalmente. Ya, ya me están acá avisando. Pende sobre nosotros una espada. ¿Acaso hacer una pregunta más, básicamente, no? Ya. Voy a negociar. Tengo esto acá y tengo además una pregunta del público que está muy interesante. Esta idea, bueno, toco un tema que se vincula directamente con lo que acaban de hablar las tres y tiene que ver como el diccionario como resultado de una operación, llamémosla científica, con sus métodos, sus instrumentos, sus protocolos, en fin. Algo que muchas veces, la mayor parte de las veces, es ajena al usuario, digamos, pero que es central para que cumplan la función que se supone que están cumpliendo. Y ese diccionario versus el diccionario como sencillo, como simple catálogo, como mero catálogo, ¿no? Sin más. O incluso a veces uno como periodista en un artículo, diccionario de cualquier cosa, y uno le pone de la A a la Z y inventa su propio diccionario de lo que sea. Entonces, esta idea de trabajarlo como un producto serio y razonado, bueno, tiene sus propios desafíos el día de hoy, ¿no? Y pienso en uno que se mencionaba, creo que la profesora Renaud lo mencionó, esta idea de que, en fin, tienes... un diccionario puede aclarar en su prólogo cuál es su función, su misión, cómo se hizo, para qué sirve, etcétera, etcétera, pero muchos de sus usuarios no van a atender eso, y muchos de sus usuarios ni siquiera saben ya buscar cómo se busca un diccionario de papel, sino que sencillamente buscan la entrada, el lema, digamos, en el diccionario que tenemos hoy, diccionarios del español, digamos, que no estaban disponibles hasta hace poco, pienso en el diccionario de Seco. Entonces, bueno, pero están buscando también. Entonces, ¿qué hace un lexicógrafo en ese escenario? ¿Cómo se las arregla? ¿Cómo se las bate para que lo que está haciendo siga cumpliendo una función y teniendo un sentido? Pregunto. Bueno, la verdad es que es bastante complejo, como bien tú dices, y nuevamente insisto, por eso ese artículo antiguo de los 90 en que hablaba de la normatividad extrínseca, porque efectivamente el lexicógrafo puede hacer un prólogo maravilloso, puede hacer un texto detalladísimo explicando cómo se usa el diccionario, para qué sirve, qué tipo de información tiene, cuáles son las fuentes, cómo se busca la información. Pensemos, por ejemplo, en Félix Morales Petorino, que en paz descanse, con su diccionario ejemplificado de chilenismos, un gran diccionario. Él incluso publicó un libro inicial, un tomo aparte, por decirlo así, que explicaba cómo usar el diccionario. Algo apasionante para los lexicógrafos. Pero yo no conozco a nadie más, aparte de mí, y me imagino que la Sole, que haya leído ese libro. No me puedo imaginar que alguien además quiera leerlo voluntariamente, aparte de nosotras, que estamos un poco locas, ¿no es cierto? Y lo tenemos. ¿Tú lo leíste, Irene? No. ¿Ve? Irene no lo leyó, ¿ves? Ella está fuera de esto. De hecho, ya. me acabo de enterar de su existencia. ¿Ves tú? Y por otra parte, me ha tocado ver algo más sencillo que leer el prólogo, que leer las indicaciones de uso del diccionario, leer las marcas, porque uno se esmera tanto en ponerle hermosas marcas pragmáticas, marcas sociolingüísticas, marcas de variación en todos los ejes posibles, etcétera. Y yo he hecho el experimento con estudiantes de pre y posgrado de la Universidad Católica, donde yo trabajo, lingüistas, futuros lingüistas, que están aprendiendo a hacer diccionarios,
y yo les digo, por favor, lean en voz alta este artículo lexicográfico. E invariablemente leen el lema y saltan a la definición. Es muy raro que alguien lea la etimología, por ejemplo, y muchísimo más raro que alguien diga acepción número 1, sustantivo, marca tal. O sea, eso pasan, digamos, soberanamente. Lo digo no como una crítica, digamos, al usuario, pero estamos diciendo que es una realidad y no tengo la respuesta para luchar contra eso. Creo que todos pecamos un poco de tratar de leer o de revisar rápidamente lo que nos interesa en todo, en correos, en invitaciones, en lo que sea. Uno lo lee así en diagonal, saca una idea y lo cierra. Todos hacemos eso, creo. Y bueno, el lector del diccionario también lo hace. No tengo la solución. Quizás esto de los acadios, ¿no? Lo de la vara me gustó. Eso podría funcionar. Es una muy buena pregunta porque fíjense que nosotros nunca leemos las instrucciones de cómo usar un diccionario. Uno va al callo, ¿no? Está esta viñeta famosa de Mafalda, está Mafalda jugando en el salón de la casa, llega el padre, saca un libro gordo y rápidamente lo deja en su lugar y se va. Y Mafalda le grita, a ese paso nunca vas a terminar de leer ese libro. Claro, es el diccionario, va a consultar una palabrita. Y fíjense que hay prólogos y prólogos. Yo soy fan del prólogo, tú lo nombraste. El Diccionario del Español Actual de Manuel Seco es un tratado maravilloso de lexicografía y cómo usar. Yo creo que él se dio cuenta, fue consciente, entonces desmenuza, es un tratado maravilloso. Pero también hay prólogos y prólogos. Yo cuando empecé a ser estudiante de Historia de la Lengua Española con mi maestro Alfredo Matus nos mandaba de inmediato al Corominas. Acá no sé si han usado el Corominas, es un tema usar el Corominas y es peor si no lees su estudio preliminar. Y me acuerdo que él nos hacía, ¿no?, trabajar con las etimologías, tarea, entonces Soledad, entonces yo, bueno, es que aparece esto que es wesh. Y usted no se fue al índice, me mandó un reto, Matus, tremendo, y ahí me quedó para siempre esto de Oschlecher, que fue un gran medievalista que hizo todo un acopio de textos, y ahí me di cuenta que uno lo que tiene que hacer es leer bien el Corominas. Pero ¿cómo será? ¿Corominas era pedagógico o no era pedagógico? ¿Era amigable y no era amigable? ¿Cómo será de complejo el uso del Corominas? Que el año pasado dirigí una tesina de cómo usar el Corominas. Y lo que queremos hacer ahora es un manual de cómo usarlo. Y con esto termino muy rápido. Yo creo que esta respuesta a tu duda tiene que ir en la primera infancia, cuando tú estás aprendiendo a usar diccionarios. Hay una lexicógrafa que yo admiro, y es una gran amiga, Concha Maldonado. Yo trabajé con ella un tiempo. Concha Maldonado revolucionó la lexicografía didáctica en el mundo hispánico en los 80, ¿no? Y se dio cuenta, ¿no?, que no había buenos diccionarios para niños. Y, como bien decía Irene, ¿no?, hay diccionario y diccionario. No puede ser un diccionario para un niño de 6 años el mismo diccionario que para uno de 12, que para un adolescente, que para un universitario, que para un jurista, etcétera, etcétera. Entonces ella se dedicó a trabajar en diversos tipos de diccionarios. Y me van a creer que para el primero, el que se usa cuando uno tiene 6 años, el prólogo es una viñeta, es un cómic. Fue Mingote para España y a mí me tocó, y fue hermosa historia. Yo soy fan de Temo Lobos. Fui a buscar a Temo Lobos a Concón para que él hiciera la viñeta del diccionario didáctico para los niños chilenos. Pero ¿qué hacía luego Concha Maldonado? Formaba a los equipos para ir a los colegios, para formar a los profesores, y escribió un libro especial para poder utilizar de la mejor manera los diccionarios. Yo creo que ahí es donde empieza el bichito y el germen del niño para poder utilizar bien un diccionario, conocer bien un diccionario, y vas creciendo y ya vas sabiendo cómo utilizar bien un diccionario. Sí, yo también quería decir esto, ¿no? Quería decir que los diccionarios hay que enseñar a usarlos porque son libros, parecen libros, es lo que decías tú del cómic, es así, parecen libros, pero son otra cosa, en realidad son una herramienta, son una especie de codificación, como decía yo antes, son un sistema codificador y descodificador. Entonces, no es fácil saber cómo se maneja. Y
no solo los alumnos, tampoco los profesores siempre saben cómo se consulta un diccionario, ¿no? Entonces, uno de los errores, por ejemplo, que se comete es consultar el diccionario de la lengua española para personas que no tienen acceso al español estándar, como puede ser español lengua extranjera o el público de escolar, etcétera. No son diccionarios dirigidos a este público, ¿no? Ahora, ¿por qué a veces se consulta este diccionario cuando no es adecuado? Porque no hay otros diccionarios adecuados para ese público. No tenemos un diccionario para español lengua extranjera actualizado y con suficiente volumen de entradas como para cubrir las inmensísimas necesidades que hay de enseñar léxico en español lengua extranjera, y no tenemos un diccionario de este tipo en español, ¿no? Por lo menos actualizado no. Y luego lo de los diccionarios de primaria está muy deficitario también, ¿no? Hay algunos, pero está deficitario. Entonces, estas cosas dificultan a veces y hacen que nos tengamos que arreglar con diccionarios que no son del todo apropiados. Yo creo que es también bonito pensar en el diccionario como en una base de datos, dejar de pensar en él como en un diccionario en papel, pensar en una base de datos y pensar la cantidad de cosas que puede hacer una base de datos por ti, ¿no? Puedes filtrar, puedes aplicar filtros, puedes utilizar el lenguaje multimodal. No sé por qué no hay más imágenes en los diccionarios, o sea, es algo que se me escapa, no sé por qué no hay más ilustraciones o más imágenes. Lo de la conexión con los datos de corpus también tendría que ser una realidad, porque es bastante fácil hacerlo a nivel técnico. Una serie de cosas que es tecnología que puede facilitar mucho el uso del diccionario, ¿no? y que los hablantes lo sepan acomodar a sus propias necesidades, ¿no? En fin, eso. Es un tema... En relación con los dibujos, muy cortito, claro, hacen muchísima falta los dibujos, las imágenes en los diccionarios, pero quizás una de los problemas que tiene o de las dificultades para poner más, primero el costo, evidentemente, el costo de mandar a hacer la imagen, el costo de la impresión a color, pero luego también los estereotipos. O sea, si yo quiero poner una imagen de perro, ¿qué perro voy a poner? ¿Un perro de raza? ¿Un perro mezclado? ¿Me explico? Si voy a poner un niño, ¿qué tipo de niño? ¿Con el pelo de qué color? Bueno, todo eso. Solamente eso. Ya. Bueno, me temo que nos pilló el tiempo. Solo quería dejar enunciada la pregunta que nos hizo la persona del público respecto de si el trabajo lexicográfico contemplaba de las invitadas acá, de las panelistas, contempla la aplicación de cuestionarios a hablantes de distintas zonas de Chile para estudiar la vigencia y la diversidad de los usos. ¿Ya? Pero queda la pregunta, digamos, sobre la mesa, y nos retiramos lentamente, como dice el meme. Muchísimas gracias por estar ahí y por su interés.